Los ojos del perro siberiano. La historia comienza cuando el narrador cuenta que su familia vivía en San Isidro en una casa muy grande. A su madre le encantaba hacer manualidades y cuidar su jardín, y es así como la recuerda. Cuenta que con su padre la relación era más seria. Su hermano Ezequiel no vivía con él. Su primer recuerdo era de cuando su hermano se fue de la casa. Él tenía 5 años y su hermano 18. Él admiraba a Ezequiel. Ezequiel había sido quien le enseñó a caminar y era la única persona con quien se dormía de bebé. Cuenta que su único y mejor amigo fue Mariano. Eran como hermanos. Un día que regresó a su casa, encontró a sus padres y Ezequiel gritándose, pero en cuanto lo vio a su papá, lo mandó a su cuarto. La razón por que Ezequiel se había ido de la casa era porque él había embarazado a su novia. Pero el parto fue interrumpido. Por eso el padre de la chica le dijo al papá de Ezequiel que Ezequiel debía casarse con su hija. Pero Ezequiel se negó y se fue de la casa. El narrador decidió ir a hablar con su hermano para saber la razón de la discusión. Consiguió la dirección y fue. Ese viaje le cambió la vida. Cuando llegó, su hermano estaba allí y un perro siberiano le saltó encima. El perro se llamaba Sacha. El narrador le preguntó por la discusión y Ezequiel le respondió que él tenía sida. El narrador comenzó a tener pesadillas sobre un viajero en el desierto que era sobrevolado por un ave de rapiña. Pero este solo podía ver la sombra del ave y veía que cada vez se acercaba más. Un día llegó su abuela. Cuando estaban conversando, ella le contó que sabía que había ido a ver a Ezequiel y que estaba contenta por eso. El narrador estaba aburrido y fue a comprarse un libro. Cuando llegó, Clara, la chica que siempre lo ayudaba a encontrar libros, no estaba y lo ayudó otra mujer. Se puso a buscar libros y llegó a una pila de ellos de María Elena Walsh. Leyó una parte y reconoció la canción que le cantaba su hermano de bebé. Cuando se mareó, se fue corriendo hasta que llegó a un río. Una semana antes de su cumpleaños, estuvo terminando todos los preparativos junto con Mariano. El día del cumpleaños llegó mucha gente, entre ellos a la abuela y Ezequiel, el cual le regaló un disco de Dire Straits, Brothers in Arms, Hermanos Abrazados. Días después, Ezequiel lo invitó a ver un partido de fútbol. Su papá no quería, pero al final lo dejó ir. Vieron el partido, que fue terrible, pero estaban contentos. Fueron juntos hasta la casa, pero Ezequiel no entró. Después de eso, su papá le prohibió ver a Ezequiel. En un tiempo, el muchacho le contó a Mariano que Ezequiel tenía sida, pero Mariano se enojó y se fue. Pasaron el año nuevo en la casa de la abuela. Estuvo bueno, porque incluso fue Ezequiel. Cuando comenzaron las clases otra vez, Mariano lo ignoraba todo el tiempo, por lo tanto, el narrador decidió cambiarse de colegio al Nacional de Buenos Aires, y como era difícil entrar, su papá lo metió en un instituto para que se preparaba. En esa época, a Ezequiel le dio su primera crisis, contrajo neumonía y tenía que tomar una medicina fuerte. Como el médico le mandó a hacer ejercicios, Ezequiel hacía largas caminatas con Sacha hasta el instituto del narrador. No estaba muy lejos. Ezequiel le contó que le encantaba Sacha porque él era el único que lo miraba siempre de la misma manera. Ezequiel le pidió que cuidara a Sacha, pero sus padres lo mandaron con su abuela. Las caminatas cada vez eran más largas y él se quedaba más tiempo en la casa de Ezequiel. Allí encontró un cello y Ezequiel le contó que quería poder tocar la suite número 1 en sol mayor de Bach. Ezequiel le prestaba libros que al final siempre le gustaban. El narrador le pidió a su padre que le prestara el disco de la suite número 1 de cello. Y su padre se alegró porque siempre quiso que el muchacho escuchara buena música. Ese fin de año lo celebraron en casa y celebraban también que el narrador haya ingresado al Nacional de Buenos Aires. Ese verano fueron al campo y cuando regresaron para el inicio de clases, el narrador decidió tener más actividades extracurriculares para pasar más tiempo en la capital. Cuando fue a ver a Ezequiel, este le dio una foto en donde había un pentagrama en clave de fa, la clave en donde se toca el cello. Uno de esos días, el narrador fue a comprar un libro y se encontró con unos amigos de su papá. Le contaron que estaban tristes porque su hermano tuviera leucemia. Por esa mentira de sus padres, el narrador no tenía palabras para describir su indignación. Una semana de cumplir los 13 años, Ezequiel le pidió que fuera a la casa y allí interpretó su propia versión de la suite número 1.
No era perfecta, pero cada nota tenía sentimiento. Los últimos días de Ezequiel, el narrador los pasó junto a él. Ezequiel decía que era irónico que él los acompañara en sus últimos pasos, cuando Ezequiel le había enseñado sus primeros. En el entierro de Ezequiel, la abuela le dio un video de la película Blade Runners en el que estaban las últimas palabras de Ezequiel. El narrador se fue a estudiar a Estados Unidos y se llevó con él el cello de Ezequiel. Nunca lo aprendió a tocar, pero siempre lo mantenía afinado. El narrador volvió al río después de varios años. El río es el mismo, pero él ya no.